que les voy a pedir que me puedan ir diciendo algún ejercicio que tengan aún con dudas. Profe, una pregunta. ¿Cómo se llama esto? Lo de las raíces cuadradas. ¿Hay una forma de sacarlos las grandes? O sea, por ejemplo, la raíz cuadrada de 1000 y algo, sin utilizar calculadora. Por ejemplo, ¿se refiere como a la D? ¿O Sí, algún sí, sí. número? Ya. A ver, cuando nosotros queremos calcular raíces, ya, por lo general lo que uno tiene que hacer es como cuando uno tiene que multiplicar raíces muy grandes, uno tiende a como saber previamente, saberse las tablas. ¿Ya? En el caso de las raíces cuadradas, ¿ya? Lo que uno hace es manejar cuáles son las raíces de los cuadrados, o sea, cuáles son los números, bueno, los cuadrados perfectos, ¿ya? En este caso, por lo general, siempre uno tiende a pedirles que ustedes vayan anotando los primeros 50 cuadrados perfectos para así ir teniendo una noción más o menos de cuánto por cuánto podría dar el número que estoy buscando. Por ejemplo, para los primeros 50 números, ya que es lo que uno tiende a calcular, eh, uno siempre, y si no usa la calculadora, uno puede ir como más o menos ir como, a ver cómo se dice la palabra, como ir estimando cuál sería el valor más cercano al cual yo podría estar tratando de llegar al, por ejemplo, el 10.000. Ya, por ejemplo, 10.000 yo sé que es la multiplicación de un número que al elevarlo a 2 me da 10.000. Ya, yo igual puedo ir haciendo o sea, tentativamente desde números pequeñitos, puedo ir aumentando números grandes y si es que me paso, me devuelvo. ¿Ya? Ahora, el 10.000 por lo general es un valor bastante conocido, ya que está relacionado con las hectáreas. ¿Ya? No sé si es que alguno de ustedes eh, ha escuchado el término de hectáreas, que es un término que se utiliza mucho para medir terrenos. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, si uno eh, tiene, ¿cierto?, en la familia algún terreno, estos terrenos se miden en hectáreas, ¿cierto? Media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, 10 hectáreas. De repente, lamentablemente, cuando nosotros vemos noticias de incendios forestales, los incendios, cuando uno escucha la noticia, uno escucha de que el incendio ha afectado una cierta cantidad de hectáreas, ¿ya? Pero la hectárea, matemáticamente hablando, es una superficie, ¿ya? Se llama hectárea cuadrada, ¿cierto? Es una superficie cuadrada de 10.000 metros, ¿ya? Ahora, por eso yo creo en sí que este número es importante y en realidad es fácil calcularlo. ¿Por qué? Porque de manera general, ya como cultura general, el término hectárea cuadrada viene, ¿cierto?, de un terreno que es cuadrado. Por lo tanto, si yo tengo un terreno cuadrado, de hecho vamos a escribir acá para que más o menos se vaya entendiendo de lo que estoy mencionando. Por ejemplo, esa era la D. Por ejemplo, si yo tengo la raíz de 10.000 y yo, bueno, en este caso yo sé que esto va a estar asociado a una raíz cuadrada, ¿ya? Pero yo sé que esta hectárea cuadrada, esta hectárea cuadrada, una hectárea, una hectárea, HA, ¿cierto? Que es lo como se denomina, una hectárea va a ser igual a 10.000 metros cuadrados, ¿ya? Metros cuadrados. Ahora, como es un terreno cuadrado, yo puedo saber cuánto vale cada uno de los lados de este terreno.
¿ya? Y es aquí donde entra el concepto de raíz cuadrada, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un número que está al cuadrado, nosotros podemos calcular su raíz para poder saber cuál es el valor del lado que yo estoy buscando, ¿ya? Porque es un cuadrado, entonces yo sé que va a ser lado por lado. Ahora, lo bueno de todo esto es que mágicamente yo sé que en una hectárea el terreno, ¿cierto? Que va a considerar el lado por el lado va a ser en este caso el resultado de 10, bueno, en este caso de 100%, ¿ya? Que va a ser 10.000, ¿ya? Entonces, en el caso de números muy grandes, quizás cuando por ejemplo yo tenga la raíz cuadrada de 50.000, ¿ya? Yo voy a tener que ir estimando con números que sean fáciles de calcular cuál sería tentativamente el número al cual, ¿cierto? Yo me estaría como enfocando, ¿ya? Por ejemplo, ya tengo el 10.000. Yo sé que 100% va a dar 10.000 justo, pero si yo quisiera calcular el 50.000, por ejemplo, si yo quisiera calcular el 50.000, ojo que no necesariamente van a ser números exactos, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo quisiera calcular la raíz cuadrada de 50.000, ¿ya? Entonces, yo sé que la raíz cuadrada de 50.000 eh, va a ser un valor. Ah, no, pero miren, les voy a calcular otra cosa que sea mucho más fácil. Mm, 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 Ya, ahora sí. Ya, esta va a ser como un ejercicio que no está, pero les va a ayudar bastante a aclarar su duda. Y quizás le va a aclarar la duda al compañero para ver las raíces de números grandes. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero calcular la raíz de 250.000, ¿ya? ¿Sí? Entonces, yo tengo que más o menos estimar algún número que yo ya conozca que me permita saber eh, cuánto es el valor de esta raíz, ¿ya? Para no hacer un trabajo tan largo, lo que uno hace es escribir este 250.000 como una multiplicación de dos números cuya raíz yo conozca, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que voy a conocer la raíz de 10.000, ¿cierto? Porque 10.000, entre comillas, va a ser un número al cual yo voy a conocer su raíz cuadrada, que va a ser 100. Entonces, por un lado, yo voy a tener el 10.000, ¿cierto? Que va a ser un número al cual yo voy a saber, ¿cierto? El resultado de su raíz. Y por otro lado, tengo que encontrar otro número que al multiplicarlo por 10.000 me dé 250.000, ¿cierto? Y que además también a mí me sirva para poder calcular su raíz. Entonces, ¿qué número multiplicado por 10.000 me daría 250.000? Entonces yo tengo que buscar un número por el cual, multiplicado, ¿cierto? El 10.000 me dé los 250.000. Bien, ahora, ¿alguno de ustedes sabe qué número podría ser? Eh, no, a ver, la pregunta es, ¿qué número multiplicado por 10.000 me da 250.000? 10.000 por Ya, 25, ¿cierto? muy bien, sí, por 25. Ah, Si se fijan, si yo tengo 25 billetes de 10.000, me da 250.000, ¿cierto? Para que lo vean más fácil. Ya, entonces, qué fue lo que yo hice? Yo separé este número grande en una multiplicación de dos números más pequeños y la idea era buscar números de los cuales yo tuviera eh, resultados más directos. ¿Ya? Por ejemplo, es más, yo puedo buscar más resultados todavía.
Pero con esto me va a bastar para yo poder hacer lo siguiente. Cuando yo tengo una raíz muy grande, la puedo separar en raíces más pequeñas, utilizando solamente multiplicación. ¿Ya? Acá es súper importante esto. Por ejemplo, ya, por ejemplo, de hecho el 10.000 igual lo puedo separar, porque yo ya más o menos sé los resultados de esto. Porque esto va a ser 100%, ¿cierto? 100%. Ya, entonces, acá esto me estaría dando 25 por 100 por 100. ¿Ya? ¿Me siguen? Ya. Sí, Entonces, ya. Nuestro 250.000 lo dividí en lo que más pude. O sea, en realidad no es lo que más pude, porque yo sé que el 100 lo puedo seguir dividiendo, el 25 igual, pero la verdad es que a mí me tiene que, a mí me conviene tener solamente los números de los cuadrados perfectos, ¿ya? Porque eso es lo que a mí me va a interesar ahora. Ya que existe una propiedad en las raíces, en la cual a mí me permite que si yo tengo solo multiplicaciones, yo voy a poder separar estas raíces cuadradas. Y voy a poder decir que esa es la raíz de 25 por la raíz de 100 por la raíz de 100. Entonces ahora yo puedo decir, ¿cuánto va la raíz de 25? La raíz de 25 es 5. ¿Cuánto vale la raíz de 100? La raíz de 100 es 10. ¿Cuánto es la raíz de 100? La raíz de 100 es 10. Y finalmente yo puedo decir cuánto vale 5 por 10 por 10. 5 por 10 50. Y 50 por 10 es 500. Por lo tanto, yo puedo decir que la raíz de 250.000 va a ser 500. ¿Ya? Es una forma de hacerlo. Ya estamos ocupando propiedades de raíces. Ya estamos entrando a un terreno que aún no hemos visto formalmente. ¿Ya? ¿Lo vamos a ver? Sí. ¿Ya? De hecho, este año está planificado ver raíces. ¿Ya? Por lo tanto, eh, es un contenido que se viene. ¿Ya? Así que esta es una de muchas propiedades que tienen las raíces. ¿Ya? Pero si les ayuda por mientras para poder averiguar cuáles son estos números grandes, ¿cierto? Para calcular, esta es una forma de poder hacerlo. Bien, ¿se entiende más o menos la noción del cómo ir dividiendo estos valores para poder desarrollar? sí, Sí, ya, súper. Entonces, básicamente acá en la D ya sabemos que la raíz de 10.000, ¿cierto? Va a ser 100, ¿ya? Ahora, las otras raíces de acá, la verdad es que no hay mucho que hacer cuando me piden calcular, por ejemplo, la raíz de 121, la raíz de 64, la raíz de 9. Ahí ya esos valores, raíz de 256 incluso, ya son valores directos, ¿ya? Porque estamos hablando de números que son menores al 50. Entonces, de la raíz del 50 para abajo, la idea es que ustedes se las sepan o más o menos las puedan estimar como para que puedan responder de manera directa. O por lo menos hasta el 25, ¿ya? Que de hecho 25 es 225. eh, no, la raíz de 15 es 225 y la raíz de 16 es 256. Así que ahí tenemos que ir, ¿cierto? Eh, bueno, revisando las raíces cuadradas, estos recordemos que solamente la noción de raíz cuadrada junto con la noción de la estimación cuando no era exacto, ¿cierto? Pero cuando ustedes ya veamos este año lo que es la raíz cuadrada con sus propiedades, ahí se van a dar cuenta que vamos a tener que nosotros eh, poder estimar y calcular cuando las raíces no sean exactas, igual vamos a poder hacerlo, ¿ya? Pero va a ser algo un poquito más de trabajo, pero no va a ser complicado. Eh, Su compañero, el Diego, había levantado la manito a hacer una consulta.
Profesor, ¿me puede explicar cómo se hace la de las temperaturas? Es que no sé hacerla. Bueno, no hay problema. A ver, veamos. Esta de acá, ya. A ver, Sí, esa. veamos acá, dice, en una tabla se muestran las temperaturas mínimas registradas en cierta ciudad durante una semana. ¿Cuál fue el promedio de las temperaturas mínimas de esta semana? Ya. A ver, acá lo importante es saber qué es lo que nos piden, ¿ya? Acá, en este caso, nos están pidiendo que nosotros calculemos un promedio, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar como datos las temperaturas del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se calcula un promedio? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para calcular un promedio? Sumar ¿Alguien? todo. Sumar todo, ¿cierto? Y después de sumar todo, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Dividirlo. Dividir, ¿cierto? Y en este caso, ¿por cuánto tendría que dividir? 7. Por 7, ¿cierto? ¿Por qué 7? Porque son 7 días en la semana. Porque son 7 datos los que yo voy a estar sumando. Entonces, en este ejercicio, a lo que nosotros nos están pidiendo es que nosotros sumemos todas estas temperaturas. 4, 5 más 4, más menos 1, más 0, más 2, más menos 2 y más 1. Y cuando yo tenga el resultado de todas estas sumas, cuando tenga el resultado de toda esa suma, ese resultado de acá lo voy a dividir por 7. Y el valor que obtenga va a ser el promedio de las temperaturas. Bien, eso se hace. Ahora, si yo lo voy a sumar acá, puedo perfectamente hacerlo mentalmente. De hecho, si yo tengo, mira, 5 más 4 son 9, 9 menos 1 es 8, 8 más 0 es 8, 8 más 2 es 10, 10 menos 2 es 8, y 8 menos 1, 7. Entonces la suma de todas las temperaturas me va a dar 7. Y si lo divido por 7, que son los días de la semana en este caso, me va a dar 1. Por lo tanto, ¿cuál fue el promedio de las temperaturas mínimas de esta semana? El promedio de las temperaturas mínimas de esta semana fue de 1 grado Celsius, ¿cierto? Porque eso es lo que nos están preguntando, ya que las temperaturas están dadas en una medida de grados Celsius. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias, profesor. Bueno, bien, entonces continuamos. ¿Algún otro tiene alguna duda con respecto a algún ejercicio que está en la guía para poder resolverla? De la cual tenga dudas, ¿cierto? De que no supieron cómo hacerla, o estaba muy difícil, o no se entendió. No es necesario escribir la pregunta en el desarrollo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, no van a escribir, por ejemplo, ya tiene que hacer la 4. No escriban todo el problema, escriban los puros datos nomás. Por ejemplo, datos, un 30% de aumento, los cuales fueron, o sea, y eso es 134 millones. Entonces, calcular el porcentaje respecto a este 134 millones, entonces ustedes van haciendo el desarrollo y después ustedes escriben la pura respuesta. Pero toda la pregunta 4 ustedes coloquen solamente, en este caso, a ver, como acá se repiten los números, ustedes coloquen lección 3 pregunta 3 o sea, o problema 4. Las de acá van a ser lección 2 problema 3 para que no tengan que escribir porque al final eso está de más, si al final igual está la guía. Si al final lo que interesa es que
pueden ir haciendo los desarrollos. Y por ejemplo, acá hay barco, lección 1, número 2. Entonces, sí, uno más o menos cuando vaya revisando, va a saber de qué sector de la guía es. Bien, vamos, dudas, consultas, ejercicios que deseen que desarrollemos para ir aclarando algo que no hayan entendido bien. Ya, ok. Entonces, nos vamos a la lección 3 y de hecho vamos a sacar el ejercicio para poder. Ya, copiar. Y lo vamos a pegar más bajito para poder desarrollarlo. Vamos a desarrollar acá. Ya, ok. Vamos a agrandar. Ahí. Dice que estimemos la medida de un lado de un cuadrado cuya área es 198 centímetros cuadrados y comprueba tu resultado usando la calculadora. Entonces nosotros tenemos que hacer una estimación. Entonces, nosotros vamos a tener en primera instancia un cuadradito, un cuadradito, un cuadradito. Creo que está desactivada la del cuadrado, sí. Espera. Ahí. Ya, así que vamos a ver si sale nuestro cuadrado. Entonces, te imagino que vamos a hacer un cuadrado. Ahí está, ya. Y en nuestro cuadradito, la información que se nos va a dar es que el área de este cuadrado es de 198 centímetros cuadrados. ¿Ya? Esa es la información que se nos da. Ahora, tenemos que averiguar cuál es la medida del lado de este cuadrado. Recordemos que obviamente si es un cuadrado, todos los lados van a medir exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, cualquier medida que encuentre va a ser, ¿cierto?, la medida que yo estoy buscando. Ahora, ¿cómo lo hago yo para saber la medida de este lado? Como yo sé el área, como yo sé que el área de un cuadrado va a ser igual a multiplicar x por x, ¿cierto? O x al cuadrado. Yo sé que el área en este caso va a ser 198, ¿cierto? Entonces, como yo sé que el área es 198, ahora yo debo buscar, ¿cierto?, el valor al cual corresponde x. Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es extraer la raíz cuadrada. Entonces, por un lado, me va a quedar la raíz cuadrada de 198 y por otro lado me va a quedar la raíz cuadrada de x cuadrado, que en este caso todos sabemos que me va a dar x. Por lo tanto, ahora mi trabajo va a ser encontrar la raíz de 198. Pero resulta que yo no me acuerdo cuánto era la raíz de 198. Tengo que buscar algo similar a la raíz de 198 que me permita poder encontrar cuánto por cuánto me va a dar, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir estimando. Ya, por ejemplo, cuánto por cuánto me podría dar 198. Entonces tengo que empezar a buscar como multiplicaciones que me den cercanas, ¿ya? Entonces, yo sé de antemano que, por ejemplo, 12 por 12 es 144, ya para ir acercándome lentamente.
Por lo tanto, el número que yo estoy buscando acá es un número más grande que el 12. 13 por 13 es 169. ¿Ya? 169. Por lo tanto, voy más cerca. Entonces significa que puede ser quizás 14 por 14. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 14 por 14 es 4 por 4 es 16. Después 4 por 1 4. 4 por 1 4 serían 8 más 1 9. Y 1. Me da 196. Ya, acá estoy como cerca. ¿Cierto? Ya, acá estaríamos como cerca. Porque es 14, me da 196, pero resulta que el 15 por 15 son 225. Por lo tanto, me pasé mucho. Entonces significa que esto va a ser 14, algo, ¿cierto? Entonces ahora yo tengo que buscar 14, cuánto me va a dar 198. Entonces ahora yo lo que puedo hacer sería que pudiera multiplicar, por ejemplo, 14,1 por 14,1. Y con eso ir calculando para ver si me acerco al 198, ¿cierto? Porque claro, quedé súper cerca del 198 con el 14, pero me faltaron 2, ¿cierto? Entonces, como 14 por 14 era 196, quizás si yo voy agregándole décimas a décimas, me puedo acercar a este número. Entonces, yo rápidamente, si quiero, puedo ir multiplicando. Por ejemplo, acá me va a quedar 1, eso me va a dar 4, eso me va a dar 1. Dejo un espacio. 4 por 1, 4. 4 por 4 es 16, sería 1. 4 por 1, 4, más 1, 5. Y me falta ahora dejar dos espacios. Y digo que eso, 1 por 1, 1. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. Sumo todo. Eso va a ser 1. Eso va a ser 8. Eso va a ser 8, eso va a ser 9 y eso va a ser 1. Coloco las dos comas y me da 198,81. Significa que me pasé porque me tenía que dar 198 solamente. Entonces significa que yo voy a tener que tener un número entre el 14, y el 14,1, ¿cierto? Para que me dé 198. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ahora me pasé. ¿Ya? Con el 14,1 me pasé, pero con el 14 me falta. Entonces tengo que ir averiguando qué número habrá entre el 14 y el 14,1 que me ayude a poder encontrar el resultado de este ejercicio. Bien. Ahora, ¿qué número creen ustedes que podría servirnos? ¿Qué número creen ustedes que nos podría servir en este caso? 14,05. Ya, puede ser un 14,05. Ya ver, veámoslo. Estimémoslo antes de eso en nuestra... A ver, imaginemos que acá tengo una recta numérica. Ya tengo una recta numérica. Acá tengo el 14 que me dio 196. Dámoslo así. Acá tengo el 14,1 que me dio 198,8. Y acá 96, 97, 98, 99. No, tenemos que tener acá el 99.
Tiene que ser 4, 4 y 4. Sí, acá está. Ya, entonces, imaginemos que acá tengo el 197. Acá está el 198. Tengo 196, 197, 198 y 199. ¿Ya? Y a mí me dio 198,8. Muy cerquita, ¿cierto? Del 199. Y acá está el 14 y acá está el 14,01. El 14,05 va a estar aproximadamente por aquí. 14,05. Aquí. Esto nos va a dar 14,05. ¿Se fijan? Entonces acá la idea va a ser tomar como un 14,07. Yo creo que por aquí va a estar más cercano al 198. Yo estimo más o menos un 14,07 más que un 14,05. Entonces, yo estoy diciendo que 14,07 por 14,07 va a estar un poquito más cerca, mirándolo en la recta numérica. Ya, ojo con eso. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir 7 por 7, 49. 7 por 0, 0, más 4 serían 4. 7 por 4, 28. 7 por 1, 7, 8, 9. Luego bajo la segunda cifra. Como es por 0, va a quedar todo en 0. Bajo la siguiente cifra y multiplico por 4. Me queda 4 por 7, 28. Me sobran 2 de reserva. 4 por 0, 0, más los 2 serían 2. 4 por 4, 16. Sería 1. Y 4 por 1, 4, más 1, 5. Por otro lado, tenemos 1 por 7, 7. 1 por 0, 0. 1 por 4 es 4. Y 1 por 1, 1. Y sumo todo. Y vamos a ver cuánto es lo que me da. Entonces tenemos 9, tenemos 4, tenemos 16, aquí tenemos 19, acá tenemos 7, acá tenemos 9 y acá tenemos 1. Y tenemos 4 decimales, por lo tanto nos va a dar 197,96. Entonces significa que vamos a estar, pero muy, muy cerca. Porque esto nos va a dar 197,96. Por lo tanto, esto va a ser, y de hecho no vamos a colocar que es igual, sino que vamos a colocar que es aproximado. Entonces nosotros vamos a decir que x es aproximadamente 14,07. Ya, va a ser 0,7 porque si va a ser 0,8, 0,8 va a estar por aquí y va a estar más alejado del 198. Entonces yo creo que el 14,07, mirándole la recta numérica, va a ser como el número más cercano al cual yo me voy a acercar al resultado. ¿Ya? Profe, ¿y el 14,08? Ya, a ver, si yo saco 14,08, hoy estamos casi en la hora. 14,08 por 14,08. Yo decía acá que nos vamos a alejar un poquito del 198. De hecho, ese yo creo que lo vamos a tener que sacar con la calculadora para poder hacerlo más rápido. O sea, al final estamos viendo el resultado, ¿ya? Ya, miren, el 14,08 rápidamente nos va a dar, perdón, nos va a dar 198,2464.
Ya, nos va a dar 198,24. Va a estar por aquí. Y el otro va a estar aquí, al ladito. Si se fijan aquí, nos falta 0,04 o 0,03 para llegar al 198. Y acá me pasé 0,2. Entonces estoy muy alejado del 198 al considerar el 14,08. Entonces el 14,07 está más cercano que el 14,08. Y de hecho acá nuestro compañero, el Bruno, nos dice que el más cercano que encontró fue 14,071, que va a ser mucho más cercano que el 0,72. Por lo tanto, el resultado más cercano a la raíz de 198 sería como 14,071, ¿ya? Que sería lo que el Bruno Ciento encontró como más cercano. Ahora, si es que uno se va directamente a la calculadora y, valga la redundancia, calcula, ¿cierto? La raíz de 198, según la calculadora, la raíz de 198 da 14,07124, perdón, 24, 72, 79, 47, 029, y ese es un número que continúa. Entonces, estamos al frente de un número que tiene infinitos decimales. ¿Se fijan? Es un número al cual nosotros quizás hubiéramos estado toda la mañana determinando de alguna manera algún valor más aproximado, ¿ya? Pero yo creo que haber encontrado 2 o 3 decimales está súper bien como para poder estimar, ¿cierto?, el valor de este lado, ¿ya? Yo encuentro que bien ahí con la estimación, ¿cierto?, que fuimos hallando. Pero si se fijan, lo hallamos en relación a un número que nosotros no conocíamos directamente cuánto era, ¿ya? Entonces, en este caso, tuvimos que ir, ¿cierto?, haciendo cálculos para ir poco a poco hallando el resultado, ¿cierto?, de esta raíz, ¿ya? Yo diría que este era como el ejercicio más complicado que había, porque era el de estimación. El resto no estaba tan complejo como para de estos de acá, ya, porque el otro es de porcentaje y de hecho algunos ya los vimos. El 5 de hecho igual ya lo vimos. Así que eso va a ser como lo más complejo que se hubieran topado, ¿ya? Así que eso. Y ahora vamos a ver lo que es la asistencia, ya que estamos justamente a la